estamos delante de la presencia del Señor. Sean todos bienvenidos en esta mañana que se han unido con nosotros a lo que es la transmisión. Así que la bendición de cada uno por nombre, que estamos recibiendo la bendición del Todopoderoso. En esta mañana vamos a entrar un momento de la bendita y hermosa palabra del Señor. Les voy a invitar que se pusieran de pie ahí en su casa para leer la palabra de Dios como reverencia a la bendita y hermosa palabra del Señor en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 18, el versículo 19 al versículo 23. El Santo Evangelio según San Juan, capítulo 18, el versículo 19 en adelante. Dice así la bendita y hermosa palabra del Señor. Dice la palabra de Dios en el versículo 19. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Amén. Que Dios añada bendición a su bendita y hermosa palabra. La enseñanza en esta hermosa mañana es una posición valiente. Es el tema que tenemos. ¿Por qué así el tema? Una posición valiente. Sí, una posición valiente. El Cristo de la gloria enfrentó a la muerte, enfrentó a Satanás valientemente, enfrentando la situación para ganar un pueblo santo, glorioso, para presentar al Padre Celestial el trabajo que realizó valientemente, que vino sobre la faz de la tierra. Por eso es que una posición valiente, nosotros también debemos de enfrentar situaciones valientemente, así como Cristo fue vencedor, y nosotros también somos vencedores en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En toda época, o mejor dicho, en no pocas oportunidades, pensamos en Jesús como una figura débil. Y para poder ver todo esto en una confrontación de ideas, Jesús jamás rehuyó del debate y la lucha frente a los derechos de una justicia mal aplicada. Nunca vimos al Señor a través de la palabra de Dios que estuviera confrontando simplemente. Él confrontó a los enemigos valientemente, y no solamente para perder el tiempo. También la posición del Señor en cuanto a lo que es la debilidad. Muchas veces nosotros decimos: ¿por qué se dejó que todo esto lo hicieron a Él? Quizás fue muy débil. No fue débil. Él fue valiente. Él derrotó las fuerzas de las tinieblas. Y por eso mismo nosotros también somos vencedores en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta porción de la palabra de Dios nos dice acerca de la muerte, cerca de la crucifixión. Ya el Señor ya estaba arrestado.
para enfrentar la muerte, para ganar un pueblo santo, glorioso, para el Padre, para nuestro Dios Todopoderoso. Altas autoridades civiles y autoridades eclesiásticas estaban reunidos en contra del Señor para interrogar al Cristo de la gloria. Altas autoridades civiles y eclesiásticas estaban allí para ver cómo iba a responder, para ver si había debilidad en él, para ver si él se iba a humillar, se iba a hacer al lado de los hipócritas, de aquellos que aparentemente estaban hablando la palabra de Dios, pero estaban equivocados. El Señor, una posición valiente enfrentando al enemigo. Una pregunta hipócrita de Anás. Anás interroga a Jesús. Dice el versículo 19. El sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. La primera palabra que encontramos aquí en el versículo 19, sumo, el sumo sacerdote. ¿Qué significa la palabra sumo? Significa que tiene un grado más alto, que es alto, que se debe de cuidar. Es decir, lo que aquí nos está diciendo la palabra del Señor, el sumo sacerdote. ¿Quiénes eran los sumos sacerdotes en el tiempo de Cristo o en el Antiguo Testamento? Los sumos sacerdotes tenían un trabajo específico para entrar una vez al año en el lugar santísimo. El templo tenían tres lugares o tres cuerpos. En el atrio de Jehová, donde se quedaban el pueblo intercediendo, el atrio de Jehová. El lugar santo, donde los sacerdotes hacían sacrificios. Y el lugar santísimo, donde el pueblo del Señor, es decir, el sumo sacerdote, entraba una vez al año. ¿Y quién entraba una vez al año? El sumo sacerdote tenía que estar bien delante de Dios. Tal como nos dice la bendita palabra del Señor ahí en el capítulo 1, el versículo 6, el versículo 9 de San Lucas. Habla acerca de Zacarías, que él era un hombre piadoso, un hombre sumiso a la palabra, un hombre que amaba al Señor, no solamente él y su esposa. Y Dios hizo una gran obra en sus vidas. Y ahí dice la palabra de Dios que él estaba en obediencia a las ordenanzas y a los preceptos del Dios Todopoderoso. Y era un hombre piadoso. Y también los sumos sacerdotes en ese tiempo eran hombres piadosos, humildes, hombres que se sujetaban a la palabra del Señor, que escuchaban la voz de Dios, que se santificaba constantemente. Pero tristemente en el tiempo del Señor, Anás se desvió de los caminos del Señor. Ya no estaba en el camino del Dios Todopoderoso, sino que estaba quebrantando la palabra del Señor. Ya no escuchaba la voz del Señor. Y por eso estaba en contra del Mesías, en contra del Dios Todopoderoso. Y dice la palabra, y el sumo sacerdote preguntó. La pregunta es una pregunta capciosa. La pregunta capciosa aquí es que para ver cómo iba a caer, era una trampa que había puesto el sumo sacerdote Anás. Es una pregunta capciosa. Y al decir pregunta capciosa, es una forma de que lleva también una intención para equivocar, para estorbar, para confundir,
para derrotar. Así que era una pregunta capciosa de parte de Anás para atacar al Señor. Esta pregunta viene de un hipócrita. La vida de Anás es de lo peor, terriblemente, que había dejado. Aparentemente estaba haciendo la voluntad del Señor, pero estaba equivocado. Anás era un miope, porque estaba allí el Señor presente y no miraba. La miopía terriblemente es una enfermedad que uno tiene que utilizar un aparato para poder también ver bien. La miopía, la enfermedad de miopía es una enfermedad terrible, porque no se puede ver así aparentemente bien, porque se miraba así todo nublado y no se puede distinguir a la persona o lo que quiere ver. Anás era un hombre miope, una enfermedad espiritual. No podía ver al Rey de Reyes, Señor de Señores, que estaba delante de él. Tristemente, esta es una enseñanza para nuestras vidas espirituales. Cuando dejamos de servir a Dios, cuando dejamos de ser dirigidos por Dios, nos volvemos así también como ciegos espiritualmente. A pesar de todo lo que está pasando alrededor de nosotros, no distinguimos que el Señor está hablando a nuestras vidas. Igual que Anás. Ahora bien, dice la palabra del Señor de la pregunta capciosa que hizo Anás, el sumo sacerdote Anás, al Señor Jesucristo. Esta pregunta dice, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y su doctrina. La pregunta es de los discípulos y de la doctrina. ¿Por qué hay otro grupo? ¿Por qué hay discípulos? ¿Por qué hay otro grupo? Y está contrastando también a nuestra reunión o bien nuestro grupo. Y también la doctrina. ¿Qué doctrina está dando? Era una forma que Anás, el sumo sacerdote Anás, buscaba la manera para convencer al Señor antes de su muerte. Ahí estaba trabajando Satanás a través de Anás, buscando la forma para que Cristo no llegara a la cruz del Calvario, para ganar un pueblo santo, glorioso para el Padre. Pero el Señor, una posición valiente delante de Satanás a través del sumo sacerdote Anás. Viene y le pregunta acerca de los discípulos y la doctrina. La doctrina es una convicción del hombre, que es creencias de lo que uno cree, de lo que uno también de su posición delante de la presencia del Señor. Tiene un contenido hipócrita. Anás buscando la manera para convencer al Señor porque tiene un contenido hipócrita. En realidad es una trampa. Es una trampa que tendió a Anás al Señor Jesucristo. Anás era un hombre arrogante que muestra soberbia y trata como despreciando a los demás. Era altanero, orgulloso, prepotente, porque buscaba la manera de hacer de menos al Rey de Reyes, Señor de Señores. Era el Dios de la gloria que estaba enfrente de él. Y no podía distinguir al Rey de Reyes, Señor de Señores. Por eso dijimos desde el principio, Anás era un miope, que no podía distinguir al que estaba enfrente de él. Eso es de lo que nos dice también la palabra del Señor. Mis amados hermanos, en estos días todo lo que está pasando, lo que está sucediendo alrededor del mundo, todo lo que está sucediendo a través del medio de comunicación, nos hemos enterado de todo lo que está pasando. Dios está hablando a nuestras vidas y nosotros tenemos que ver y debe haber humillación, porque Dios está hablando, Dios está despertando, Dios está
que Él desea para que nosotros nos vamos a despertar en el nombre del Señor Jesucristo para poder buscar la presencia de Dios y ver la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Así que la bendición del Todopoderoso, que esto es lo que muchas veces pasa en nuestras vidas. Algo que decir también en este versículo. Muchas veces también sucede en las vidas de nosotros los cristianos, principalmente nosotros los líderes, que a veces, porque ya sabe lo que tiene que decir por su experiencia, por su preparación académica, por su forma de ser, por su influencia que tiene también con la membresía o con los hermanos, por su popularidad. Y a veces hacen de menos también a los demás, a los miembros, a los hermanos, a los líderes pequeños, igual que Anás, despreciando al Cristo de la gloria. Este es un mensaje muy especial para nosotros, que debe de haber humillación en nuestras vidas, reconocer que nuestro Padre Celestial es el que nos ha dado, nos ha otorgado la bendición. No es porque nosotros, por nuestra habilidad, por nuestra experiencia, porque somos también competentes para hacer las cosas. No. El Señor de la gloria nos ha dado la bendición. Por misericordia estamos enfrente de la obra. Por misericordia del Señor nos ha dado el don para poder dirigir alguna obra. Así que la bendición de Dios debemos de ver en nuestras vidas espirituales, en nuestros ojos espirituales. Cristo de la gloria, enfrentando una situación terrible, la posición valiente delante de Satanás. Y allí que nosotros también nos debemos de enfrentar situaciones duras, difíciles, pero con el poder del Señor para vencer en el nombre del Señor. Una respuesta frontal. Mire lo que la respuesta del Señor después de la pregunta capciosa del sacerdote Anás. Dice el versículo 20. Jesús le respondió la posición que él tenía delante de Satanás. Públicamente, dice la palabra del Señor, yo públicamente he hablado al mundo. Siempre. No hay muestra de un Jesús que se oculta. No hay nada por qué ocultar. Abiertamente había hablado públicamente delante de la gente. Él no había nada, que no había escondido nada. Esta es una forma, mis amados hermanos, de la enseñanza del Señor Jesucristo. De lo que le dijo al enemigo Anás. Yo públicamente he hablado al mundo, siempre. No hay muestra entonces de un Jesús que se oculta. Y qué terrible, mis amados hermanos, cuando uno está haciendo algo que no es agradable delante del Señor. Está ocultando algo. Tarde o temprano, siempre va a llegar el momento de que Dios va a quitar lo que se está haciendo y se va a ver. Y tristemente, el engaño, la falsedad, la mentira, todo lo que el hombre hace. Y el Señor nos enseña aquí que no debemos de ocultar nada, que debemos de hablar la palabra del Señor correctamente. Debemos de decir lo que es, lo que dice la palabra del Señor. Aquí nos está diciendo también, no debemos de ocultar nada también del pecado en nuestras vidas, para que seamos transparentes delante del Señor y delante también de nuestros hermanos, delante del pueblo. Así que la palabra del Señor nos dice, el Señor valientemente, una posición valiente. Yo públicamente he hablado al mundo siempre. He enseñado en la sinagoga, en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Jesús
ha hablado con toda claridad. Una respuesta frontal que Jesús le daba a su enemigo. Jesús era una respuesta frontal porque hay sinceridad absoluta. La sinceridad absoluta, eso nos ayuda para crecer en cuanto a nuestras vidas espirituales. Sinceridad absoluta, sin hipocresía. Ser transparente de todo lo que realizamos, de todo lo que decimos, de todo lo que hacemos, nuestras acciones, nuestros pensamientos delante de la presencia del Señor. Sinceridad absoluta. He allí es una confrontación entre Anás y Cristo. Pero Cristo, una posición valiente ante el enemigo. Una respuesta frontal. No ocultando nada. Él estaba hablando directamente de que había hablado públicamente. 1, 2, había enseñado en la sinagoga. 3, y también en el templo, donde se reunían los discípulos. Y 4, nada había hablado en oculto. Y allí también lo que nos dice la palabra del Señor. Jesús había hablado con toda claridad al pueblo. Jesús ha hablado a otros también. En el versículo 21 dice: ¿por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído. Ahí están los testigos. Ahí están aquellos que tratan la manera también de decir la verdad. Otro punto que es muy importante resaltar: una actitud de prepotencia. La respuesta de Anás aquí, a través también de un alguacil. Dice la palabra del Señor en el versículo 22. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así responde el sumo sacerdote? Una actitud de prepotencia. Según el liderazgo del sumo sacerdote Anás, que había influenciado a la gente a través de lo que es de la violencia. Si no se hace tal como ellos dicen, hay que recurrir a la violencia. Eso ya no es de Dios. En esto nos enseña que cada uno de nosotros, los líderes, ¿cómo influenciamos también a otros? El liderazgo se compone en tres partes, podríamos resumir así con 3 palabras. Lo que es la influencia, relaciones y credibilidad. Credibilidad. Esos 3 puntos muy importantes. Cuando nosotros realizamos estos 3 puntos y hacemos de lo que nos dice la palabra del Señor, entonces los seguidores hacen lo mismo como nosotros lo estamos haciendo. ¿Cómo influenciamos nuestros pensamientos, nuestras convicciones, nuestras creencias? ¿Cómo influenciamos lo que creemos nosotros en la vida de otros? Tenemos que hacer lo que dice la palabra de Dios. Y así también van a hacer lo mismo también los seguidores. Porque hemos influenciado, es decir, influenciamos, mejor dicho, a los demás por nuestras convicciones, por nuestras creencias, por nuestra doctrina, por todo lo que hacemos, por lo que dice la palabra de Dios. Pero tristemente, cuando eso está fuera del orden de Dios. La otra palabra, relaciones. ¿Cómo nos relacionamos con la gente? Cuando nos relacionamos bien, tratamos bien, respetamos el derecho, respetamos también a otros, sus derechos. Y allí entonces que es respetado el líder, respetado al hombre, porque respetamos el derecho de cada uno. Y también la otra palabra
credibilidad. Cuando perdemos nuestra credibilidad es cuando muchas veces hacemos lo contrario de lo que hemos dicho, de lo que hemos hablado, de lo que creemos. Y allí que estamos contrariando de lo que hemos dicho. Amados, por eso es que la gente dice, ya no creo en él, porque dice, predicó así, o dijo, enseñó así, ahora él está haciendo diferente. Aquí miramos entonces la influencia de Anás, que había preparado el alguacil. Bueno, en este caso no le dijo directamente lo que tenía que hacer, pero por la influencia de que tenía el sumo sacerdote Anás. Como dice un dicho, tal palo, tal astilla. Así en esta manera, Anás era un hombre prepotente, era un hombre orgulloso, jactancioso, era un hombre que no estaba haciendo la voluntad del Señor. Y así en esta manera respondió este hombre, le golpeó al Señor Jesucristo. El versículo 22 dice, y cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada. Le dio una bofetada al Señor. Amado, un hombre golpeando al que hizo los cielos y la tierra. El Señor se hubiera levantado para poder mostrar su poder allí, delante de ellos. Esto es lo que a mí me causó, me quebrantó mi corazón. Un hombre mortal, un hombre pecador, que se levantó para bofetear al Señor de la gloria. Mis amados hermanos, el Señor no utilizó violencia. El Señor, aquí nos dice la palabra del Señor. Aquel hombre diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Miramos ahí lo que el Señor nos dice a través de la palabra del Señor. Una actitud prepotencia. Ante argumentos incontestables, la violencia es el recurso que utilizaron ellos. La violencia es la respuesta del prepotente. Al perder credibilidad, es una forma de mentira, de engaño, de falsedad. Y allí lo que el Señor nos dice a través de la palabra de Dios. Miremos la otra parte de nuestra enseñanza aquí en el versículo 23. Jesús le respondió, esto lo más precioso también de nuestras vidas. ¿Cuál fue la reacción? No solamente la confrontación ahí en palabras, de la humillación, del desprecio que le hicieron al Señor Jesucristo, al sumo sacerdote Anás. En segundo lugar, el alguacil le dio una bofetada al Señor. Ahora, ¿cuál fue la respuesta del Señor? Versículo 23, Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? ¡Qué bendición! Una enseñanza muy especial para mi vida espiritual y seguramente para usted también. Una respuesta digna, merecedor de respeto. Significa lo que es merecedor de respeto. Amados hermanos, una respuesta digna, respetando la dignidad de aquel hombre malo que se levantó, el alguacil que le dio una bofetada al Señor. El Señor no se levantó para hacer guerra con él, sino que fue una respuesta digna, respetando el derecho, a pesar de todo lo que este hombre hizo. Esto nos enseña, mis amados hermanos, que cada uno de nosotros debemos estar siempre peleando nuestra batalla. Cuando un hombre, una mujer que se ha levantado en contra de nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como dice, tenemos una porción de la palabra del Señor también que nos dice en Efesios capítulo 6,
el versículo 10 en adelante. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y más adelante dice, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra los potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales, en contra de nosotros. Entonces no tenemos lucha contra carne y sangre y carne. Muchas veces nosotros realizamos el trabajo o bien la guerra diferente. Bueno, ahora que todo lo que él me dice, él no sabe quién soy yo. Me voy a levantar y le voy a mostrar. Amados hermanos, eso estaría peleando en la carne, en vez de ganar el enemigo. Ahora lo que tenemos que hacer, cuando uno se ha levantado en contra de nosotros y nos ha abofeteado, por ejemplo, lo que debemos de hacer, igual como la posición del Señor, valientemente. Dejar en humillación y entrar ante la presencia del Señor, amarrar y sujetar el espíritu de las tinieblas. Porque es el espíritu malo que está trabajando en el hombre. Es el espíritu malo que se ha levantado y venimos delante de la presencia de Dios en oración para reprender en el nombre del Señor y sujetamos espíritu de las tinieblas. Ya en el tiempo va a ser tocado, va a ser redargullido el corazón de aquel hombre, aquel enemigo, y va a decir: me siento mal de lo que ha pasado. He venido para pedirle perdón. Es porque usted ha peleado la batalla en el espíritu, en verdad. Eso es lo que hizo el Señor Jesucristo. No estuvo peleando con la carne. No estuvo peleando así con el hombre, sino que valientemente, una posición valiente que le dijo, una respuesta digna que le dijo el Señor: si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Jesús no es un personaje débil. Se comporta con responsabilidad y seriedad. Aquí miramos de lo que es el Señor Jesucristo enfrentando valientemente a la muerte. Se comportó con responsabilidad y seriedad, con respeto hacia él mismo como también hacia los demás. Jesús respondió con dignidad, respetando la dignidad de los demás, la dignidad del enemigo que le abofeteó. Dice el Señor: y si bien, ¿por qué me golpeas? Amados, era para bien para aquel hombre. Era para la vida eterna, un regalo para él. Pero tristemente estaba, como también estaba ciego espiritual. No miraba la bendición del Todopoderoso. Esto es lo que el Señor nos dice en esta mañana. En conclusión de todo lo que hemos dicho, Jesús no nos deja el ejemplo y la necesidad de luchar por la defensa de nuestros derechos. Como muchas veces decimos: no es mi derecho, yo tengo que pelear. Sí, es su derecho, pero en espiritual debemos de pelear, como el apóstol Pablo nos ha dicho también: he peleado la buena batalla, y la buena batalla es de rodillas, y la buena batalla es estar siempre delante de la presencia de Dios, dejando en las manos de Dios todo lo que pasa, y veremos la gloria del Dios Todopoderoso. La dignidad que debemos tener es un derecho que tenemos por ser hechos a la imagen del Dios Todopoderoso. Todos merecemos respeto. Todos, cuando respetamos el derecho de otro, también nosotros nos van a respetar también. Cuando así lo hacemos, tenemos la victoria en el Señor.
Pero cuando violentamos el derecho de otro, también nos van a pisotear el derecho de nosotros también, porque nosotros lo hemos hecho. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Aquel hombre alguacil y el sumo sacerdote habían violentado los derechos del Señor. Pero el Señor, la respuesta del Dios Todopoderoso, a pesar de toda la violencia que hicieron contra él, él respondió con dignidad, con honradez, con humildad, con amor, con ternura. Le mostró el Señor a aquellos hombres. Esto me quebranta mi corazón, en realidad, porque aquí estamos viendo la bendición del Dios Todopoderoso. Por eso es que salvó nuestras vidas en la cruz del Calvario. Una posición valiente delante de su presencia del enemigo. Ahora bien, de lo que el Señor nos dice a través de la palabra de Dios, nos está enseñando que valientemente enfrentó la situación. Y ahora nosotros somos redimidos por su sangre. Somos redimidos por la misericordia del Dios Todopoderoso. Celebramos en esta hora la Santa Cena. Conmemoramos la muerte, la sepultura, la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Los 4 puntos muy importantes que conmemoramos es porque el Señor de la gloria dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Y también la muerte en la cruz del Calvario y la sepultura. Amados, ningún hombre que haya resucitado por sí mismo. El Dios de la gloria, el Cristo de la gloria, resucitó. No tuvo que necesitar un ángel, una persona mortal para levantar de la tumba. Resucitó por la gracia, por la misericordia del Dios Todopoderoso. Les voy a invitar a los presentes en esta linda y hermosa mañana para que nos vamos a reunir aquí y vamos a entrar en la Santa Cena. También a usted, mi hermana, mi hermano, todos los que están allí en los hogares, que ustedes han hecho la preparación. Y si no fue posible para que hayan preparado el pan y el vino, los invitamos para que si ustedes se unen con nosotros, celebrando también por fe, allí en sus hogares, en el nombre del Señor, y vamos a participar. Solamente quiero leer unos versículos de la palabra del Señor. Lo que dice Romanos capítulo 6, el versículo 1 en adelante. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto en el pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que si nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Leemos la palabra del Señor en 1 de Corintios, capítulo 11, el versículo 23. Perdón, 1 de Corintios capítulo 11, versículo 27.
De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues, si nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Esta porción de la palabra del Señor nos hace responsable de comer el pan y beber, que es la sangre del Señor Jesucristo. Si estamos ocultando algo, si no hemos hecho lo que el Señor nos dice, he allí lo que el Señor nos dice: será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Si en esta mañana, antes de tomar la Santa Cena, hay algo en su vida que no está bien delante de la presencia de Dios, y usted dice: no me siento bien, no me he sentido bien, en este momento es confesar, humillar delante de la presencia de Dios, reconocer el pecado. Vamos a orar. Si usted está reconciliando, si usted está aceptando todo lo que ha pasado en su vida, en el nombre del Señor, vamos a orar, vamos a pedir al Señor perdón de nuestros delitos y pecados, y al mismo tiempo santificar el pan y también el vino. En el nombre del Señor, nos ponemos de pie. Si usted está allí reconciliando antes de tomar la Santa Cena, oremos en el nombre de Jesús. Padre que estás en tu santo trono,